Dios le bendiga, hermanos. God bless you. ¿Cuántos están contentos por estar en este lugar? How many of you are happy being in this place? Vamos a orar antes de comenzarme. Let us pray. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos tienes en este lugar para poder aprender y escuchar de tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que tú estés obrando, ministrando, Señor, dando palabra tuya en medio de nosotros. Que yo pueda ser usado por ti en esta hora, Señor. Gracias te doy por todo lo que has hecho, por lo que harás y por lo que ya hiciste en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le titulé el mensaje Amigo hasta el final. Friend until the end is the name of the title. Y vamos a estar compartiendo en Mateo 26, del 2 al 5, y Mateo 26, del 14 al 16. We're going to read Y dice la palabra, 26, 2 through 5. este es Jesús primeramente hablando. Como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Saltamos al 26 del 14 al 16. Matthew 26, 14, Dice, 16. entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces él buscaba oportunidad para entregarle. Cuando hablamos de la muerte y crucifixión de Cristo, When we speak of the crucifixion and death of Jesus, que es algo que celebramos durante este tiempo, ¿verdad? something we celebrate during this time, Siempre resaltamos cuánto sufrió Cristo we always emphasize on his suffering para darnos la salvación, to give us salvation, reconciliación, reconciliation, perdón y vida eterna. forgiveness, and eternal life. Todo esto por su amor infinito e incondicional. All of this because of his infinite love and unconditional love. Fue la expresión más grande de amor hacia nosotros al dar su vida It was the greatest expression of love to give his life for us y venir a este mundo sabiendo lo que debía pasar como hombre. and to come to this world and know what he should go through as a ¿Cuántos están man. de acuerdo conmigo en eso? How many of you agree? Amén. En esta historia en la que Cristo fue entregado para ser crucificado, In this story, when Jesus is given to be sacrificed, hay un personaje que juega un papel importante there's a person who plays a very important part para poder cumplir ese propósito. to be able to fulfill the purpose. Y este personaje es el apóstol Judas, The person is the apostle Jude, discípulo de Jesús, Jesus' disciple, al que todos llaman y conocemos como el traidor. the ones we all know as the betrayer. Pero yo quise enfatizar en estas dos palabras, apóstol y discípulo de Jesús. Por una razón. Quise enfatizar estas dos palabras, apóstol y discípulo de Jesús. I wanted to emphasize these two words, apostle and disciple of Jesus. Pero lo más bello de esta historia es que Jesús también mostró ese amor a este hombre que lo traicionó. The beauty of the story is that Jesus too expressed to this man Quizá who nos betrayed pregun- him love. Quizá nos preguntemos hoy quién era Judas Maybe we ask ourselves, who was Judas? y por qué siendo uno de los apóstoles elegidos por Jesús And why, being one of the apostles that was chosen by Jesus, tomó la decisión de entregarlo. did he decide to betray him? Y en este pasaje que leímos, Jesús anuncia que el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. And in this passage, Jesus says the Son of Man would be given to be crucified. Y en ese mismo momento ya estaban haciendo eso, tramando cómo capturarlo en secreto. And in this very moment, they were already scheming how to betray him. Y más adelante vemos que Judas es quien se brinda para ejecutar el plan. And it was Judas who agreed to execute the plan. Primeramente le voy a explicar qué significa el nombre de Judas. First, I'll give you a small example of what Judas means. Judas es la versión griega de la palabra del nombre Judá, Judas is the Greek word of the word Judah, que significa agradezco a Dios o reconozco a Dios.
which means Interesante, ¿verdad? which means I recognize God. Es curioso, ¿verdad? It's Pero curious. me quiero parar ahí, no lo tenía escrito, pero no siempre nuestro nombre, lo que somos o de dónde venimos, nos dice verdaderamente quiénes somos ni cómo vamos a actuar. Not always does our name say who we are or how we're going to act. Y eso pasó con Judas. And that's what happened with Su Judas. nombre realmente no tiene nada que ver con su actuar. His name had nothing to do with the way he behaved. Y el apellido Iscariote viene del hebreo Iscariot, no sé si lo dije bien, And the last name, which is Iscariot, y significa hombre de querió, it means a man who hurt. que es una ciudad de la región de Judea. It's a city in Judea. Eso significa que Judas fue el único discípulo que no era galileo o de la región de Galilea. That means that Judas was the only disciple not from Curioso, Galilee. ¿verdad? That's curious. Bien, en Mateo 10, 2, 4 vemos que Judas forma parte de la lista de los 12 apóstoles. In Matthew 10, 1 through 4, Judas was one of the 12 disciples. Dice la palabra en Mateo 10 del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 2 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, quien también lo entregó. No sabemos en qué momento se unió Judas como discípulo de Jesús. No está en la Biblia. We don't know at which moment Ni Judas was part tampoco of the disciples. sabemos las razones por las cuales lo hizo. And we don't know how he came to be a disciple. El caso es que junto con los otros apóstoles había escuchado las enseñanzas de Jesús. The truth is, he, like the other apostles, Había learned estado Jesus' caminando teachings. con él. He had been walking with him. Había visto sus milagros. He had seen his miracles. Había sido enviado a predicar el evangelio del reino. He had also been sent to preach the gospel. Y como dice el pasaje que acabamos de leer, le dio potestad de echar fuera espíritus malignos y sanar enfermos. And he also gave him the ability to heal and cast out demons. Y nos volvemos a preguntar por qué a pesar de todos estos grandes privilegios entregó a Jesús. And we ask ourselves, even though he had all these privileges, why he gave the Lord, he betrayed him. Y esa pregunta se la voy a responder más adelante. And I'll answer that a bit shortly. Lo que me gustaría decirles ahora es que vemos a un Jesús We see a Jesus tomando a unas personas who would take some people y otorgándoles potestades provenientes del reino de los cielos. and he would give them power over things of heaven. Y entre estos estaba Judas, And among those people, Judas was there. tan amado como el resto, acompañando a Jesús en su ministerio He too was loved like the others in Jesus' y su ministry misión en esta tierra. and his mission on this earth. Y yo te digo en esta tarde, And I tell you tú this eres afternoon, una persona especial para Jesús. you are special to Jesus. Él murió por ti. He died for you. Él te ha mostrado el reino de Dios. He has shown you his Él te ha kingdom. mostrado su amor. He's shown you his Él te ha love. mostrado su misericordia y He's su shown you perdón. his mercy and forgiveness. No importa cómo te llames. It doesn't matter what your name No is. importa de dónde It vengas. doesn't matter where you come No from. importa lo que hayas hecho. It doesn't matter what you've Él te ha done. elegido para darte grandes cosas, He too has chosen you to give you greatness, para que participes de su reino, so you can be a participant of his así como kingdom, Judas. just like Judas, Para acompañarte en todo tiempo to walk with you at all time, y en toda in circunstancia, all circumstance, para darte consuelo. to give you y para darte comfort paz. and to give you peace. No desperdicies lo que Dios te ha regalado. Don't waste what he has given you. Aprende a ver la grandeza del amor de Dios. Learn to see the greatness of God's love. Judas desperdició todo lo que Jesús le había regalado. Judas wasted all the things Jesus had given him. También podemos ver que a Judas no solamente se le confiaron estas cosas, We can also see that not only were these things given to sino Judas, también las finanzas. but also finances. Y en Juan 13:29 John 13:29 13:19, dice la palabra
porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Este versículo nos está diciendo que él tenía las finanzas en sus manos. This verse tells us that he was in charge of the finances. O sea que él tenía responsabilidades en el ministerio terrenal de Jesús. He also had responsibilities in the ministry of Jesus. Y también vemos un hombre en el que Jesús deposita su confianza. And we can see a man in which Jesus put his trust, Como dice este salmo, just like the psalm says. el 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto es una profecía que fue antes de que Jesús viniera, ¿cierto? Psalm 41. Y vamos a ver que hay is una prophecy. coincidencia con lo que vamos a leer más adelante. And there's quite a coincidence of what we Y will te digo learn en esta earlier. tarde que si Jesús te ha confiado un ministerio, And I tell you, if Jesus has si te given ha you a otorgado ministry, una responsabilidad en su reino, if you have a responsibility no in lo his defraudes. kingdom, don't let him down. séle fiel. Be faithful. No dejes que nada de lo que te ofrece este mundo te tiente a fallarle. Don't let anything of this world cause you to fail him. Vamos a analizar este otro pasaje bíblico, We'll see another Bible Juan verse. 12:1, y nos vamos a centrar John 12:1. en Juan para explicar todo lo que pasó con Judas. En Juan 12 del 1 al 8 dice, John 12, 1 through 8. entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto, no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque y él dijo esto, no porque tuviese cuidado de los pobres, dice la palabra, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. En este pasaje vemos dos personas. In this passage, we can see two people. Vemos a María We see Mary entregándole una ofrenda de amor a Jesús. giving a love offering to Jesus. Y por el otro lado a Judas calculando el precio. And on the other side, we can see Judas, who was calculating the price. Cada uno de ellos valoraba al Señor de una forma muy distinta. Each and every one of them valued María Jesus in a separate way. Consideraba que lo que le daba al Señor era muy poco porque ella tenía un concepto muy grande de su majestad. Mary valued what she gave to Jesus as very little because she had great value of his majesty Y de su gloria también. and his glory. En cambio, para Judas, But for Judas, todo era excesivo it was all excessive porque en su corazón no había llegado a valorar la verdadera dimensión de quién era Jesús. because in his heart he had not valued what Jesus meant. María sentía agradecimiento por lo que Jesús había hecho por su hermano Lázaro, Mary was thankful for what Jesus had done for her brother Lazarus. pero Judas no valoraba el gran privilegio de haber sido constituido por el Señor But Judas did not value what Jesus had done for him, como un apóstol, or como had uno de placed sus him apóstoles. as one of his apostles. A María le importaban las personas Mary valued people, y en especial el Señor, and especially our Lord. pero Judas solo contaba el dinero y él mismo. But Judas only counted on himself and money. Sin duda el Señor no escogió a ladrones para ser apóstoles, Surely the Lord did not pick ni tampoco para robbers ocuparse or de sus thieves finanzas. to be part of his ministry or
Debemos the suponer finances. que al principio, We should assume that at the beginning, cuando Jesús llamó a Judas, when Jesus spoke to Judas, él era un hombre honrado. he was an honorable man, Y de hecho fue escogido como administrador de los recursos. and he was chosen to administer the finances, Y porque tenía la capacidad para hacerlo. and because he had the capability of doing it. Podemos ver que Judas We no can see that traicionó a Judas- Jesús de una vez, He did not betray Jesus once, sino que fue de poco a poco. but it was little by little. Su corazón se fue endureciendo, His heart became hardened. poniendo su corazón en el dinero y no en el Señor. His heart began to be, he put his heart in money and not on the Lord. Mintiendo, He would lie, ocultando su pecado, he would hide his sin. permitiendo que poco a poco la mentira, He allowed lies, avaricia greed, y la corrupción llenaran su corazón. and corruption to fill his heart. Judas fue un hombre que no reconoció lo valioso que era su Señor, Judas was a man who did not recognize the value of his Lord, sino que lo menospreció. but he made him less. Nunca tuvo ni idea de quién era verdaderamente Jesús. He never had an idea of who Jesus really was. Caminó con él, He walked with him, pero nunca lo conoció de verdad. but he truly never knew him. Y por eso estuvo dispuesto a cambiarlo por cualquier cosa. And that's why he was willing to change him for anything. Pero aún así, But even with Je- that, Jesús seguía mostrando su amor y compasión, Jesus would continue to show his love and compassion, así como nos lo muestra a nosotros cada día. just how he shows us daily, Porque nosotros fallamos because we fail him. y Jesús nos da una nueva oportunidad. And Jesus gives us a new opportunity. Y como dice su escritura, sus misericordias son nuevas cada mañana. And how his word says that his ¿Cuántos están mercies de acuerdo are new conmigo? every day. How many of you Tenemos agree? a un Jesús We have a Jesus que perdona, who forgives, a un Jesús que nos cuida, a Jesus who takes a care un of Jesús que us, está dispuesto a andar con nosotros aun cuando le fallemos, a Jesus who's willing to be with us dándonos even when una we fail, oportunidad. giving us an opportunity. Y eso él estaba haciendo con Judas. And that's what he Y was se van a doing dar with cuenta por qué les Judas. digo esto. And I'll tell you in a minute why. Diciendo en cada escritura que he leído que él era el que lo iba a entregar, Even knowing that in all the scripture he would betray him. vamos a ver cómo Jesús, sabiéndolo, porque sabemos que Jesús conoce todo, ¿cierto? Let's see how Jesus, knowing that Judas would betray him, Nunca hizo nada en contra de Judas. he never did anything against him. Y esa es otra cosa que quiero que te lleves este mensaje hoy. And I want you to take that away from Jesús today. nunca va a hacer algo en contra tuya. Jesus will never do anything against you. Él va a estar dispuesto a perdonar cada vez que fallemos, He will be willing to forgive you every time we fail, cada vez que vengamos a Él pidiendo perdón. every time we come and ask for forgiveness. Y en esto fue donde falló Judas. And this is where Judas failed. Y vamos a seguir con Juan 13, del verso 1 al verso 6. We're going to read John 13, 1 through 11. Y dice, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y escuchen bien lo que dice esta palabra. Listen to what the Los word amó hasta el fin. Y dice el verso 2, y cuando terminó la cena, el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su túnica y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Le dijo Jesús, el que ha sido lavado no necesita sino que lave sus pies, porque está todo limpio, y vosotros sois limpios, aunque no todos. Pues él sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no sois limpios todos. Qué curioso, ¿verdad?
It's curious. Jesús está lavándole los pies a los discípulos. Jesus is washing the feet of the disciples. Y dice esta frase, And he no says the sois following. limpios todos. You're not all clean. Quiere decir que él sabía de antemano He que knew Judas beforehand no estaba limpio, That Judas was not clean porque Jesús conoce el corazón. because Jesus knows our heart. Pero eso impidió que Jesús le lavara los pies a Judas But was that something that Jesus para nada, didn't ¿verdad? wash Judas' feet for some reason? Quiere decir que Jesús ahí seguía demostrándole a Judas quién él era. Jesus continued to show Judas who he was. Le seguía demostrando a Judas cuán compasión había en él He kept showing Judas how much passion he had y cuánto amor había por él and how también. much love he had for him. Humanamente quizás hubiéramos dicho, no, si este me va a hacer mandar a matar, ¿qué voy a limpiarle yo los pies, verdad? Humanly speaking, we Pero can no, see ese it no as, es el Jesús que if this nosotros one's going to tenemos. betray me, I'm not going to wash his feet. Nosotros But that's tenemos not un who Jesús Jesus is. We have a Jesus Que como dijo él, whom said ama hasta el final. he loves till the end. Él no se arrepiente. He does not Él repent. no falla. He does not fail Amén. us. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Cuando vemos aquí, en este pasaje, dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. We can see in this Bible verse that it says the devil had put in Judas's heart to betray Jesus. Pero este pasaje, como les decía, seguía mostrándonos quién era Jesús. But this Bible verse continues showing us who Jesus was. Su amor hacia Judas era incondicional. His love towards Judas was unconditional. Seguía mostrando su bondad. He kept showing his kindness. Él estaba diciendo con ese gesto, estoy aquí dispuesto a perdonarte. He was showing with that gesture, Esa es I'm mi willing to interpretación. forgive you. That's my own interpretation. Jesús le estaba diciendo con su actitud, estoy aquí para ti. Jesus was showing him with his attitude, Soy I'm tu here amigo. for you. I'm your friend. No te discrimino. I don't discriminate against No you. eres diferente para mí. You're not different to me. Tú tienes una oportunidad también. You have an opportunity as Eso es lo well. que Jesús le estaba diciendo a Judas sin palabras. That's what Jesus was telling Y eso es lo que Judas yo without entiendo. words. No sé And usted, that's what hermano. I understand. Humanamente, ya le digo, la reacción podía haber sido totalmente diferente. Humanly speaking, our reaction could be completely different. Pero ese no es Jesús que tenemos. But that's not the Jesus whom we love. Te digo en esta tarde, Jesús vino a servirte. I tell you this afternoon that Jesus came to serve you. Jesús está dispuesto a hacer cualquier cosa por tenerte. Jesus is willing to do whatever it takes to have you. Jesús está dispuesto a hacer cualquier cosa para que no te pierdas. Jesus is willing to do whatever it takes so that you're not Jesús lost. está dispuesto a hacer cualquier cosa para que las artimañas del enemigo Jesus is willing to do whatever it takes no so the entren en tu enemy corazón does not take hold of your y heart dañen tu relación con Él. and ruin your relationship with Pero him. Judas le dio parte al enemigo en su corazón But Judas gave a piece of his heart to the y no enemy. miró los mensajes que Jesús le estaba dando. And he did not see the messages coming Y from vamos a Jesus. seguir en Juan 13 a partir del 12. In John 13, 12 through 20. Así que después que le hubo lavado los pies y que hubo tomado su túnica, se sentó otra vez y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, vuestro señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis lo que yo os he hecho. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. ¿Recuerdan que les dije que esto estaba en el Salmo 40 y algo? Pues aquí está otra vez. O sea, que Jesús está diciendo lo mismo que antes se dijo. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y al que a mí recibe, recibe al que me envió.
Le estoy leyendo esta parte de la Escritura I'm reading para this que part of the ustedes scripture entiendan cuántas cosas estaba haciendo y diciendo Jesús so that you understand how many a things sus Jesus was discípulos doing towards his para que disciples, entendieran quién era Él. so they understood who Y he Judas was, estaba ahí. and Judas was O among sea que them. cada palabra de Jesús Every estaba word. siendo enviada a Judas Every word that was coming from Jesus was being sent to al Judas mismo tiempo que el resto. at the same time as the others. Jesús estaba enseñando quién era Él. Jesus was showing En who he todo was. tiempo, mientras anduvieron con Él, Él mostró quién era And all the time they were with him, he showed them who he was. y mostró su amor, And he showed his love, su misericordia, his mercy, su perdón his forgiveness hacia todos los que lo necesitaron. for all who needed it. Sanó gente, He healed hizo people. milagros, He did miracles. perdonó personas He forgave y people. todo eso Judas lo vio. And all of that Judas saw. Continúo leyendo esto I solo continue para reading mostrarle this que Jesús en todo momento estaba enseñando. to show you that Jesus in all moment was teaching. Y resulta casi increíble entender cómo alguien podría entregar a Jesús It's almost impossible to believe how someone could betray Jesus luego de haber andado con Él, after walking with him, luego de vivir todas estas cosas. living all these things with him. No es un poco raro, ¿verdad? It's weird, isn't it? Es duro, amén. It's hard, Pero no se asuste. but don't be afraid. Todos corremos ese riesgo cuando nuestra mirada no está puesta en Él. We all go through that risk. La if mirada our de Judas no sight estaba isn't on puesta en Jesus. Jesús, Judas's sight was not on Jesus. estaba puesta en lo que él podía ganar, His eyes were on what estaba he could make puesto of en su it beneficio. and his benefit. Pero eso no es lo que Jesús quiere de But that's nosotros. not what Jesus wants from Jesús us. quiere que nuestra mirada esté puesta en Él. Jesus wants our eyes to be focused on him. Muchas veces no sabemos la magnitud de las cosas de las consecuencias de las cosas que hacemos. Oftentimes we don't know the effect of Cuan- the things that we do Cuando tomamos decisiones equivocadas when we make decisions that are wrong y no están alineadas con Jesús. and they're not aligned with Jesus. Judas posiblemente nunca imaginó la magnitud de lo que le iba a pasar a Jesús. Judas perhaps never understood the magnitude of what was going to happen to Jesus. Y cuando leí esta frase, levantó contra mí su calcañal, And when I read this word, significa se ha aprovechado de mí con crueldad. it means he has taken advantage of me with cruelty. Y de acuerdo a la idea de hospitalidad oriental, And according to hospitality in Oriental culture, para alguien que come pan conmigo, el levantar contra mí su calcañal es una gran traición. for somebody to betray me after eating meal with me is a huge betrayal. Y asimismo lo enfatiza Jesús cuando lo dice. And that's how Jesus emphasized it when he says Porque it. para él lo que iba a suceder era una gran traición. Because to him, what was going to happen was a huge betrayal. Pero él no hizo nada. But he did nothing about it. Jesús nunca hizo nada. Jesus never did anything. Hasta en la cruz dijo, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Even on the cross, he said, forgive Así them, que for they know teniendo un not what they Jesús tan do. bueno, So when we have a Jesus who's so good, Judas tenía la posibilidad de ser perdonado. Judas had the possibility of being forgiven. Y vamos a seguir leyendo. Y voy a decirles también por qué pienso lo que le estoy diciendo. We're going to keep reading and I'll tell you why I believe what I believe. En Juan 13, del 21 al 30, dice la palabra, John 13, 21 through 30. que habiendo dicho esto, Jesús, estamos a continuación de lo que leímos antes, ¿cierto? Habiendo dicho esto, Jesús se turbó en espíritu y testificó diciendo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Es que ni los discípulos nunca pensaron que alguien de ellos iba a traicionar a Jesús. Even the disciples never believed someone would. Dice, one y of uno them de would sus betray discípulos, Jesus. el cual Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntare quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado en el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto.
Porque algunos pensaban, ya que Judas traía la bolsa, que Jesús le dijo, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces él, habiendo recibido el bocado, salió enseguida y era ya de noche. Voy a leerle este mismo porción de la palabra en otro evangelio, porque hay unos detalles que quiero que oigan de los dos. Y sentándose ellos a la mesa mientras comían, esto está en Marcos del 14, del 18 al 21. Mark Dice, 14, 18 through 21. Dice, y sentándose ellos a la mesa mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre nunca haber nacido. Cuando leímos la primera porción, la primera frase dice, Jesús se conmovió en espíritu con esto. When we read the previous version, it says Jesus was Y lo que troubled. sucede es que Jesús no estaba desprendido de sus sentimientos y emociones que rodeaban su pasión. And what happens is that Jesus was not foreign to Él his own amaba emotions. a Judas He loved Judas, y estaba turbado por el bienestar de Judas, no por el de él. and he was troubled because of Judas's well-being, not his own. ¿Y por qué? And why? Porque Jesús sí sabía cuál era su propósito. Because Jesus Él sí didn't know what sabía the a lo que purpose había was. venido y por lo que tenía que pasar. He knew what he had come for and what he had to go Y through. pasara lo que pasara, eso iba a acontecer, And be it what may be it, this had to occur porque era el propósito para el que él vino. because it was a purpose for which Jesus came. Pero él estaba más preocupado por Judas, But he was more worried about porque Judas sabía lo que le pasaría a Judas. because he knew what was going to happen Y to porque Judas. sabía que hasta ese momento todavía Judas no había hecho nada And because he knew that to that moment Judas had still y, not done y anything. tenía la oportunidad de arrepentirse. And he had the opportunity to repent. Dice que Jesús se conmovió en el espíritu. It says Jesus was troubled in his heart. Eso muestra el amor que le tenía a Judas. That shows the love he had towards Judas. Cuando Jesús dice, y estamos en el otro evangelio, en Marcos ahora, When cuando Jesus Jesús says dice, in Mark 14, bueno le fuera a tal hombre nunca haber nacido, when he says that it was better for the man never to have been born, se refiere a las consecuencias de sus actos. he talks about the consequences of his Se refiere al acts. destino de Judas. It's referred to Judas's destiny. Y cuando nos volvemos en contra de Dios, And when we turn against God, las consecuencias son duras. the consequences Todos are sabemos hard. cuáles son. We know the consequences. Hay un destino para el que no cree. Amén. It's a destiny for the one that doesn't believe. Y no es muy rico que digamos. And Amén. it's not a fun destiny. ¿Alguien quiere probar ese lugar? Does someone want to No taste creo, that ¿verdad? destiny? I don't think so. Yo no quiero. I Amén. don't. Bien, el dar el pan mojado a alguien, To give the wet bread to somebody, y eso fue lo que Jesús utilizó para identificar a Judas, and that's what Jesus used to identify Judas. era un honor, It was an honor. como un brindis. It was like a toast. Era un símbolo de cortesía y aprecio. It was a symbol of courtesy and sea, appreciation. Que la forma que Jesús utilizó para identificarlo So the way Jesus used to identify Judas, fue buena. it was the good way. Fue diciéndole, te aprecio. It was saying, I Fue appreciate you. diciéndole, te quiero. It was saying, I like you, I love you. Y esa es otra muestra de que Jesús seguía amando a Judas. And that's another example of Jesus still loving Judas. Jesús mostró un gran amor por Judas, Jesus showed great love towards Judas, dándole en cada momento la oportunidad para arrepentimiento. giving him in every moment the ability to repent. Y si él se hubiese arrepentido, And had he repented, nunca sus intenciones hubieran sido descubiertas por los demás discípulos. the intentions would have never been known by the other disciples. Porque hasta este momento, solo hasta este momento Jesús dijo, él va a ser Judas. Because till this moment, Jesus had barely mentioned that it would be Judas who betrayed him. Momentos ante esta cena, Before this meal, el lavado de los pies the washing of the feet, demostró el nivel de amor y servicio it que showed the level of nunca antes fue service visto por Jesús. and love that was never shown by Jesus.
Ahora el dar el pan mojado a Judas Now to give the wet bread to Judas, mostró la grandeza del amor por sus enemigos. it showed the greatness of his love towards Cuando his Jesús enemies. dice amen a sus enemigos, When Jesus said, love your es enemies, porque él amaba a sus enemigos. it's because he truly loved his enemies. Sin embargo, Judas lo que hizo fue irse. But what Judas did was he left. Volvió a perder una oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. He lost another opportunity to ask for forgiveness and repent. Nunca salgas huyendo. Don't ever leave fleeing Cuando tengas un problema, when you have a problem, cuando necesites perdón, when you need forgiveness. no corras. Don't run. Ve a los pies de Jesús. Come to the feet of Jesus. Él te va a perdonar. He will forgive you. ¿Cuántos creen que Jesús perdona? How many believe that ¿Cuántos Jesus creen que Jesús va a forgives? perdonarte tantas veces como sea necesario? How many do you believe that he will forgive you as many times as No hagamos necessary? como Judas. Let's not be like Judas. No perdamos la oportunidad de pedir perdón. Let's not miss the opportunity to ask Cuando for pedimos forgiveness. perdón, somos libres. When we ask for forgiveness, we're free. No seguimos siendo acusados. We're no longer being accused. Muchas veces nos quedamos en la condición que estamos porque nos sentimos culpables. Oftentimes, we stay in our own condition because we feel guilty. Pero el único que puede hacerte culpable se llama el diablo. But the only one who can make you guilty is Porque the Jesús devil. está ahí para darte perdón, Because Jesus is there to give para you forgiveness, restaurarte, to restore you, para devolverte la condición que tenías antes. to give you your condition before. Y vamos ya a lo que sucedió en el Getsemaní. Let's go on to Gethsemane. Dice, y cuando él aún hablaba, no sé si todos conocen los que están aquí, si alguien no conoce me puede levantar la mano y le explico un poquito. ¿Saben que en el Getsemaní fue donde Jesús fue prendido, cierto? Do you ¿Quién no know sabe that eso? in Gethsemane, that's where Jesus was Ok, apprehended? Jesús condujo a los discípulos a ese lugar, Jesus took his disciples to this place, a 11 discípulos, 11 disciples, porque Judas no estaba ahí. because Judas was no Si longer there. escucharon bien, Judas se fue de la cena. If you listen closely, Judas had left the supper. Y entonces, ya estando allí, So being there, dice en Mateos 26, del 47 al 52, Matthew 26, 47 through y 52, cuando él aún hablaba, and when he continued estaba to hablando speak, con los discípulos, pidiéndole que orara, vino Judas, uno de los 12, y una gran multitud con él, con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y luego se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, y escuchen bien esto, no sé si ahí lo puse en amarillito. Miren lo que le dijo Jesús a Judas. Amigo, ¿a qué vienes? Yo imagino que le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Como diciéndolo, ¿qué estás haciendo? Entonces vinieron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaba con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y esta es otra frase que me llama la atención. Jesús nunca tomó venganza. This is a phrase Jesús that nunca calls my tomó attention. represalias. Jesus did not take vengeance, Y tampoco se lo hizo a Judas, ¿verdad? and he didn't do it against Judas either. En este pasaje vemos que Jesús no está con Judas. In this passage, we can see that Jesus was not with Judas, Y es porque ya es el momento que Judas se fue, and it's because the moment that Judas left, ya la decisión tomada no tenía marcha atrás. the decision he had made could not be turned back. Sin embargo, Jesús, la respuesta a cuando lo besa, But Jesus' response when Judas kisses him, fue otra vez esta palabra, amigo, it was this word again, friend. ¿a qué vienes? What are you here for? Le titulé el mensaje Amigo hasta el final, ¿verdad? I called this message a friend till Y the quizás end. les resultó raro a ustedes decir amigo hasta el final. Maybe you thought it was weird. Pues Jesús fue amigo de Judas hasta el final. But Jesus was Judas's friend until the end. Aquí él mismo le está diciendo amigo,
Here he's saying to him, friend. Qué lindo que Jesús te diga, amigo. It's beautiful when Jesus says to you, Qué lindo que friend. Jesús te diga, amiga. It's beautiful when Jesus says, friend. ¿Sabes que Jesús es tu amigo? You know that Jesus is your friend? ¿Sabes que cuando vas a Jesús, Él va a estar con los brazos abiertos para ti? You know that when you go to Jesus, he will have his ¿Qué arms cosa es wide un open? amigo? What is a friend? Esa es la persona con la que puedes contar siempre. That's the person you can count on always. Y Jesús le estaba diciendo a Judas, amigo, And Jesus was telling diciéndole, Judas, estoy friend, aquí para ti, saying, I'm here for you. estuve aquí para ti siempre. I'm here for you always. Continuamos viendo al mismo Jesús que no cambia. We can see the same Jesus who does not change. El mismo Jesús que sigue creyendo en la amistad, The same Jesus that continues to believe in en friendship, la reconciliación, in reconciliation, en el arrepentimiento, in repentance, en la posibilidad de enmendar errores, in possibilities of fixing errors, de volver atrás, of going back a Jesús que sigue dando amor. to Jesus who continues giving love. Y este es Jesús que tú tienes. And that's the Jesus that you have. Es Jesús que te ha dado una nueva oportunidad. The Jesus that has given you a new opportunity. Si alguna vez le has dado la espalda, If you have ever turned your back on si him, alguna vez sientes que lo has traicionado, if you feel you've ever betrayed him, hoy es el momento de arrepentirte y pedir perdón. today is the time to repent and ask for forgiveness. Hoy es una nueva oportunidad para ti. Today is a new opportunity for you. Él es tu amigo y lo será siempre. He is your friend and he will always be. Y Él es mi amigo y lo será siempre. And he will be my friend and he will be for always. Vamos a leer ahora en Mateo 27 del 3 al 5. We're going to read Matthew 27, 3 to 4. Y dice, entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Después de haber traicionado y entregado al Señor, After betraying our Lord, el corazón de Judas se llenó de tristeza y arrepentimiento. his heart was filled with sadness and repentance. Pero lastimosamente But sadly, no se arrepintió delante de la persona correcta, he did not repent before the person who mattered. sino que fue y devolvió las monedas a los sacerdotes, But he went back to the priests and gave them the money back. pero no fue a los pies del Señor. But he never went to the feet of the Lord. No buscó a Jesús para recibir perdón. He didn't look for Jesus to ask for forgiveness. Y al no poder ser perdonado, And because he wasn't forgiven, su culpabilidad lo llevó a la muerte. his sense of guilt took him to his own death. Pues se ahorcó y se suicidó. He killed himself and he hanged himself. Discúlpeme. O sea que el final de Judas The end for Judas fue producido por su culpabilidad. was caused by his own sense of guilt. Muchas veces cuando nos sentimos culpables de algo, Oftentimes, when we feel guilty of something, hacemos cosas que no son las correctas, we do things that aren't right porque creemos que no somos dignos de perdón. because we think we're not worthy of forgiveness. Pero Jesús aún le había dado la oportunidad a Judas de arrepentirse. But Jesus had given Judas the opportunity to repent. Ahí en el Getsemaní le dijo, amigo, There on Gethsemane, he said, friend. todavía Jesús no estaba muerto. Jesus was still not dead. Judas todavía, pienso yo, que tenía oportunidad de ir a los pies de Jesús, Judas could have still come to the feet of Jesus, pero fue al lugar equivocado. but he went to the wrong place. Quizás muchas veces te has encerrado en la culpa, Oftentimes, maybe you've shut yourself off to the sense of guilt. que no piensas que no mereces perdón, You think you don't deserve forgiveness, pero eso es una gran mentira. but that's a great lie. Jesús te perdona. Jesus forgives you. El mundo te condena,
The world condemns you. La gente te condena. People condemn you. El diablo te condena. The devil condemns you. Recuerda que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Remember that the enemy came to rob, destroy, and kill. Pero Jesús vino a rescatar, a restaurar y a darte vida, But Jesus came to restore you and give you life, a darte oportunidad. to give you an opportunity. Dios te perdona por medio de su Hijo, God forgives you through her Son, Jesús quien vino a dar su vida por ti. Jesus, who came to give his life for you. ¿Cuántos como yo creen que si Judas se hubiese arrepentido hubiese sido perdonado? How many of you believe that if Judas would have repented, he would have been forgiven? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, Because the word says it. que si confesamos nuestros pecados a Él, If we confess our sins to him, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados he is loyal to forgive us from our y sins limpiarnos de toda maldad. and cleanse us from all wickedness. Solo quiero terminar diciéndoles que Jesús amó a Judas hasta el final. I want to share with you that Jesus loved Jesús Judas until the end. fue amigo hasta el final. Jesus was his friend until the end. Jesús también es tu amigo. Jesus is your friend. También es mi amigo. He's also my friend. Él es un amigo fiel que no te abandona, He is a faithful friend who will not leave you. que no te desampara, He will never abandon you. que está en todo momento esperando por ti, He's there in all moment waiting for you extendiendo su mano, with arms wide open, queriendo abrazarte wanting to hug you y diciéndote, estoy aquí. and saying, I am here. Dios me le bendiga, hermano. God bless you.